Auviblio. Auviblio presenta Desarrollo Personal. Escrito por Horizon Sweet Marden. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar Decisiones audaces para superar obstáculos. Si te lo perdiste, suscríbete y activa las notificaciones para que no te vuelva a pasar. El hábito de la superación personal. Si quieres conocimiento, debes trabajar por él. Ruskin. Excusamos nuestra pereza con el pretexto de la dificultad. Quintillán. Lo que la escultura es a un bloque de mármol, la educación es al alma humana. Addison. Un niño es mejor sin nacer que sin aprender. Gascoigne. Es la ignorancia la que desperdicia. Es el conocimiento el que salva. Una facultad no enseñada es a la vez inactiva y muerta. N. D. Gillis. La excusa de que tal o cual hombre no tiene tiempo para la cultura desaparecerá en cuanto deseemos tanto la cultura que empezaremos a examinar seriamente nuestro actual empleo del tiempo. Matthew Arnold. La educación, tal como comúnmente se entiende, es el proceso de desarrollar la mente por medio de libros y maestros. Cuando se ha descuidado la educación, bien por la falta de oportunidades o porque éstas no han sido aprovechadas, la única esperanza que queda es la superación personal. Las oportunidades para la superación personal nos rodean y son abundantes. Y en estos días, donde hay libros baratos y bibliotecas gratuitas, no puede haber una buena excusa para descuidar el uso de las facultades para el crecimiento y desarrollo mental. Cuando observamos las dificultades, no nos permitirán adquirir conocimientos hace 50 años o un siglo. La escasez es el coste de los libros, el valor de la luz más tenue de una vela, el trabajo incesante que dejaba tan poco tiempo para el estudio, el cansancio físico que había que superar para permitir el esfuerzo mental en el estudio. Podemos maravillarnos ante las obras que produjeron los mayores eruditos en aquellos días de penuria. Y cuando añadimos a las limitaciones educativas, las discapacidades físicas, la mala salud, el hambre y el frío, podemos avergonzarnos de la amplitud de oportunidades modernas, la ayuda e incentivos para el estudio y el autodesarrollo que están tan generosamente provistos para nuestro uso e inspiración, y de los que usamos tan poco. La superación personal implica un sentimiento esencial, el deseo de superación. Si existe ese deseo, la superación solo puede lograrse mediante la conquista del yo, el yo material, que busca el placer y la diversión. Habrá que renunciar a la novela, al juego de cartas, al taco de brillar y a la narración de cuentos para aprovechar cada momento de ocio disponible. Para todos los que buscan la superación personal, hay un león en el camino, el león de la autocomplacencia, y solo la conquista de este enemigo asegura el progreso. Muéstrame cómo pasa un joven sus tardes, sus ratos libres, y pronosticaré su futuro. Considera que este tiempo libre es precioso, rico en posibilidades, que contiene material de oro para las bases de su vida futura, o lo ve como una oportunidad para la autocomplacencia, para pasar un buen rato. La forma en que éste emplee su tiempo libre dará la nota clave de su vida. Dirá si está muerto en serio o si lo considera una gran broma. Puede que no sea consciente de los terribles efectos, del deterioro gradual del carácter que se produce al malgastar frívolamente sus tardes y vacaciones, además del carácter que se está debilitando igualmente.
Los jóvenes se sorprenden a menudo al verse rezagados frente a sus competidores, pero si se examinan a sí mismos, descubrirán que han dejado de crecer, porque han dejado de esforzarse por mantenerse al día, por leer mucho, por enriquecer la vida con la autocultura. Es el uso correcto de los momentos libres en la cultura y el estudio lo que cualifica a los hombres para el liderazgo. Y en muchos casos históricos, los momentos libres utilizados para el estudio no eran libres en el sentido del ocio. Eran más bien momentos que ahorraban del sueño, de las comidas, de la recreación. ¿Dónde hay hoy en día un muchacho que tenga menos posibilidades de ascender en el mundo que Elihu Burritt, aprendiz a los 16 años de un herrero, en cuyo taller tenía que trabajar en la fragua durante todo el día y a menudo a la luz de las velas? Sin embargo, estudiando con un libro durante las comidas, llevándolo en el bolsillo para poder aprovechar cualquier momento libre y estudiando por las noches y los días festivos, consiguió una excelente educación en el tiempo que la mayoría de los chicos desperdician. Mientras el niño rico y el holgazán bostezaban, se estiraban y recién despertaban, el joven Burritt había ya aprovechado las oportunidades que se le presentaba. Tenía sed de conocimiento y un deseo de superación personal que superó todos los obstáculos en su camino. Un caballero adinerado se ofreció a pagar sus gastos en Harvard. Pero no, Elihu dijo que podía conseguir su educación por sí mismo, aunque tuviera que trabajar 12 o 14 horas al día en la herrería. Era un muchacho decidido. Aprovechaba cada momento libre en el yunque y la fragua como si fuera oro. Creía, con Gladstone, que el ahorro de tiempo le recompensaría en el futuro económicamente, y que el despilfarro le haría retroceder. Pensemos en un muchacho que trabaja casi todo el día en una herrería, y sin embargo, encuentra tiempo para estudiar 7 idiomas en un solo año. No es la falta de capacidad lo que frena a los hombres, sino la falta de perseverancia. En muchos casos, el empleado tiene mejor cerebro, mejor capacidad mental que su patrón. Sin embargo, no mejora sus facultades, pues embota su mente fumando cigarrillos. Gasta su dinero en la mesa de billar, en el teatro o en el baile, y a medida que envejece y el servicio perpetuo le irrita, refunfuña por su falta de suerte, por sus limitadas oportunidades. El número de oficinistas eternos aumenta constantemente por aquellos que no creyeron que valiera la pena de niños aprender a escribir una buena letra o dominar las ramas fundamentales requeridas en una carrera de negocios. La ignorancia común entre hombres y mujeres jóvenes, en fábricas, tiendas y oficinas, en todas partes, de hecho, en esta tierra de oportunidades, donde la juventud debería estar bien educada, es algo lamentable en la vida americana. Por otro lado, vemos a hombres y mujeres capaces que ocupan puestos inferiores porque en su juventud no pensaron que valía la pena desarrollar sus facultades y concentrar su atención en adquirir los suficientes conocimientos. Miles de hombres y mujeres se ven frenados, incapacitados de por vida, a causa de nimiedades aparentes a las que no creyeron conveniente prestar atención en sus comienzos. Muchas muchachas con buenas aptitudes pasan sus años más productivos como empleadas, o en un puesto mediocre, porque nunca pensaron que valía la pena desarrollar sus facultades mentales, o aprovechar las oportunidades que se le presentaron para obtener una posición superior. Miles de muchachas que de repente tuvieron que utilizar sus propios recursos se han visto estancadas toda su vida a causa de tareas descuidadas en la juventud, que en su momento fueron desechadas con un «no creo que valga la pena». No pensaban que valdría la pena llegar al fondo de cualquier estudio en la escuela, aprender a llevar las cuentas con exactitud, o prepararse para hacer cualquier cosa de tal manera
que pudieran ganarse la vida con ello. Esperaban casarse y nunca se prepararon para ser independientes. Sin embargo, el matrimonio, en muchos casos, no es una salvaguardia. El problema con la mayoría de los jóvenes es que no están dispuestos a volcar todo el peso de su ser en su ubicación. Quieren horarios cortos, poco trabajo y mucho juego. Piensan más en el ocio y el placer que en la disciplina y la formación de lo que es esencial en su vida. Muchos oficinistas envidian a sus empleadores y desearían ser como ellos, pero es demasiado trabajo esforzarse por superar el puesto de oficinista. Le gusta tomarse la vida con calma y se pregunta si, después de todo, vale la pena esforzarse, luchar y estudiar para prepararse con el fin de posicionarse mejor y ganar más dinero. Biblia 365. Hola, tenemos un nuevo proyecto, Biblia 365. Únete a los millones de lectores de la Biblia alrededor del mundo, con las mejores voces de Aubiblio. En el comienzo de todo, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo. Dejaremos el enlace del canal en la descripción. Únete a esta gran aventura. El problema de muchas personas es que no están dispuestas a hacer sacrificios en el presente para obtener beneficios en el futuro. Prefieren divertirse sobre la marcha y dedicar tiempo a la superación personal. Tienen el vago deseo de hacer algo grande, pero pocos tienen ese intenso anhelo que les impulsa a hacer ese sacrificio. Pocos están dispuestos a trabajar bajo tierra durante años para sentar las bases del monumento a la vida. Anhelan la grandeza, pero su anhelo no es del tipo que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio o pagar cualquier precio por lograr su objetivo. La mayoría de personas se conforman con la mediocridad durante toda su vida. A pesar de tener el potencial para alcanzar algo más grande, no tienen la energía ni la determinación para prepararse para ello. No les importa hacer el esfuerzo necesario. Prefieren tomarse la vida con calma y quedarse donde están en vez de luchar por algo mejor. No se juegan el todo por el todo. Si un hombre o una mujer tiene la disposición para superarse, el progreso encontrará la manera de surgir o, si no, lo creará. A continuación, se muestra un ejemplo de la cotidianidad en la que todos vivimos. Un joven irlandés que había llegado a la edad de 19 o 20 años sin aprender a leer ni a escribir, y que abandonó su hogar por su intolerancia, aprendió a leer un poco estudiando carteles publicitarios y finalmente consiguió un puesto de mayordomo a bordo de un buque de guerra. Eligió esa ocupación y consiguió permiso para servir en la mesa del capitán debido a su gran deseo de aprender. Llevaba un pequeño cuaderno en el bolsillo del abrigo y cada vez que oía una palabra nueva la anotaba. Un día, un oficial le vio escribiendo y sospechó que era un espía. Cuando él y los demás oficiales se enteraron para qué servía el cuaderno, el joven tuvo más oportunidades de aprender, que con el tiempo le valieron ascensos hasta que, finalmente, se ganó un puesto destacado en la Marina. El éxito como oficial de la Marina le preparó el camino para triunfar en otros campos. La autoayuda ha logrado casi todas las grandes cosas del mundo. ¿Cuántos jóvenes vacilan y se rinden en su propósito porque no tienen capital para empezar y esperan a que la buena suerte les dé un empujón? Sin embargo, el éxito es hijo del trabajo duro y la perseverancia. No se puede engañar ni sobornar, así que deberás pagar el precio para que sea tuyo. Una de las cosas más tristes de la falta de oportunidades de superación personal es que las personas con grandes capacidades se encuentran en desventaja frente a quienes son inferiores.
Conozco un miembro de una de las asambleas legislativas de nuestra ciudad, un tipo espléndido, muy popular, que tiene un corazón grande y generoso y mucha simpatía, pero que no puede abrir la boca sin asesinar de tal manera el idioma inglés que es realmente doloroso escucharle. Hay muchos ejemplos similares en Washington de hombres que han sido elegidos para puestos importantes por su gran capacidad y su buen carácter, pero que se sienten constantemente mortificados y avergonzados por su ignorancia y su falta de formación temprana. Una de las experiencias más humillantes que puede vivir un ser humano es ser consciente de poseer una capacidad superior a la ordinaria, y sin embargo, estar atado a una posición inferior por falta de una formación temprana e inteligente acorde con su capacidad. Ser consciente de que uno puede poner en práctica el 80 o 90% de sus capacidades si tan solo hubiera tenido la educación y formación adecuadas, pero debido a esta carencia, ser incapaz de aprovechar más del 25% de la misma a causa de la ignorancia es humillante y vergonzoso. En otras palabras, ir por la vida consciente de que estás aprovechando tus capacidades solo por falta de formación es algo deprimente. Nada causa más dolor que no haberse preparado para la carrera más difícil posible. No hay nada más amargo que tener que renunciar a oportunidades debido a la falta de preparación. Conozco el lamentable caso de un naturalista nato, cuya ambición fue tan reprimida y cuya educación tan descuidada en la juventud, que más tarde, cuando llegó a saber más sobre su historial natural que cualquier hombre de su época, no podía escribir de manera gramaticalmente correcta, y no podía plasmar sus ideas en libros debido a su falta de una educación básica. Su vocabulario temprano y su conocimiento de la lengua eran tan limitados que siempre parecía estar luchando por encontrar palabras para expresar su pensamiento. Piensa en el sufrimiento de este gran hombre, que era consciente de poseer unos conocimientos científicos colosales, y sin embargo, era absolutamente incapaz de expresarse gramaticalmente. ¿Cuántas veces los taquígrafos se sienten mortificados por el uso de una palabra, un término o una cita que nunca han escuchado, debido a escasa preparación? No basta con saber tomar dictados cuando se entregan cartas diarias. No basta con hacer la rutina del trabajo de oficina. Un buen taquígrafo está preparado para hacer frente a cualquier demanda. Debe tener buenos conocimientos a los que recurrir cuando sea necesario. Sin embargo, si tiene problemas constantes en su gramática o tiene dificultades para salir de la rutina, su empleador sabe que su preparación y educación son limitadas, y por ende, sus deseos de crecimiento y desarrollo en la empresa también. Una joven me escribe y me comenta que está tan limitada por la falta de una educación temprana que teme escribir una carta a alguien del rubro de la educación o cultura por miedo a cometer errores de gramática y ortografía. Su carta indica que tiene una gran habilidad natural. Sin embargo, siempre está en desventaja por su falta de educación temprana. Es difícil concebir una desgracia mayor que estar siempre avergonzada y desventaja solo por descuidar sus primeros años. A menudo siento dolor por las cartas que me envía la gente, especialmente de los jóvenes, que indican que los escritos tienen una gran capacidad natural, que tienen mentes maravillosas, pero que una gran parte de su capacidad no es utilizada debido a su falta de conocimientos. Muchas de estas cartas muestran que los escritores son como diamantes en bruto, con solo una pequeña faceta esmerilada aquí y allá, lo justo para dejar pasar la luz y revelar la gran riqueza que poseen en su interior. Siempre siento lástima por estas personas que han superado la edad escolar y que probablemente irán por la vida con grandes mentes, pero mermadas por su ignorancia.
y que incluso tarde en la vida podrían superar en gran medida o por completo. Es una lástima que un joven, por ejemplo, que tiene la capacidad natural para convertirse en un líder, deba, por la falta de un poco de formación y preparación, trabajar para otro, tal vez con la mitad de su capacidad, pero con una mejor preparación y más educación. Por todas partes vemos oficinistas, mecánicos, empleados en todos los ámbitos de la vida, pero no pueden ascender a puestos acorde a su capacidad natural porque no han recibido educación. Son ignorantes, no saben escribir una carta decente, asesinan la lengua inglesa y por lo tanto su magnífica habilidad no puede ser demostrada y permanece en la mediocridad. La parábola de los talentos ilustra y aplica una de las leyes más importantes de la naturaleza. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Los científicos llaman a esta ley la supervivencia del más apto. Los más aptos son los que aprovechan lo que tienen, los que adquieren fuerzas mediante la lucha y los que sobreviven gracias al autodesarrollo mediante el control de su entorno, ya sea hostil o favorable. El suelo, el sol y la atmósfera proporcionan mucho material para el crecimiento de la planta o del árbol. Pero la planta debe utilizar todo lo que tiene. Debe convertirlo en flores, frutos, hojas o fibras, o el suministro cesará. En otras palabras, el suelo no enviará más material para el crecimiento si no se utiliza lo que ya se tiene, y cuanto más rápido se utilice ese material, más rápido será el crecimiento y mayor la cantidad de material disponible. La misma ley es válida en todas partes. La naturaleza es liberal con nosotros si utilizamos lo que nos da, pero si dejamos de utilizarlo, si no transformamos lo que nos da en fuerza, si no la invertimos para construir, no solo el suministro se detendrá, sino que nos volveremos más débiles y menos eficientes. Todo en la naturaleza está en movimiento, ya sea en un sentido o en otro. Sube o baja, avanza o retrocede. No podemos mantenerlo si no lo utilizamos. La naturaleza retira el músculo o el cerebro si no lo utilizamos. Ella retira la habilidad en el momento en que dejamos de hacer las cosas con eficacia, cuando dejamos de utilizar nuestro poder. Retira la fuerza cuando dejamos de ejercitarla. A menudo, después de años de haber salido de la universidad, el graduado se encuentra con la sorpresa de que lo único que tiene para mostrar de su educación es su diploma. El poder y la eficacia que adquirió allí se han perdido porque no los han utilizado. Después de haber rendido su examen, en el momento, pensó que todos los conocimientos permanecerían todavía frescos en su mente, pero estos se han ido desvaneciendo desde que dejó de usarlos. Un gran número de graduados universitarios, 10 años después, les queda muy poco que mostrar en sus 4 años de curso, porque no han utilizado sus conocimientos. Se han vuelto débiles sin saberlo. Constantemente se dicen a sí mismos: tengo una educación universitaria, debo tener alguna habilidad, debo llegar a ser alguien en el mundo. Sin embargo, el diploma universitario no retiene los conocimientos adquiridos en la universidad como el que tiene un trozo de papel de seda sobre un surtidor de gas para retenerlo en la tubería. Todo lo que no utilizas se te escapa constantemente. Úsalo o piérdelo. El secreto del poder es el uso. La capacidad no permanecerá con nosotros. La fuerza se evaporará en el momento en que dejemos de utilizarla. Las herramientas para la superación personal están a tu alcance. Utilízalas. Si tus oportunidades son limitadas, debes emplear más energía, esforzarte más. El progreso puede parecer lento al principio, pero la perseverancia asegura el éxito. La constancia y la paciencia son esenciales para el desarrollo mental y el éxito final
vendrá si no se desanima. Aumento de los valores. El mundo ya no es arcilla, sino hierro en manos de sus trabajadores, dice Emerson. Y los hombres tienen que hacerse un lugar a martillazos firmes y rudos. Aprovechar al máximo tus cosas, ya sea tela, hierro o carácter, es alcanzar el éxito, y elevar las cosas comunes a un valor inestimable también lo es. El hombre que toma por primera vez una barra de hierro forjado puede ser un herrero inexperto que no tiene aspiraciones de superarse. Piensa que lo mejor que puede hacer con su barra es convertirla en herraduras, y se felicita por su logro. Piensa que el trozo de hierro en bruto solo vale 2 o 3 centavos el kilo, y que no merece la pena dedicarle mucho tiempo ni trabajo. Sus enormes músculos y su falta de habilidad han elevado el valor del hierro de $1, tal vez a $10. Llega un cuchillero con un poco más de educación, de ambición, de percepción, y le dice al herrero: ¿esto es todo lo que puedes ver en ese hierro? Dame una barra y te mostraré lo que el ingenio, la habilidad y el trabajo duro pueden hacer de ella. Él ve más allá de la barra en bruto. Ha estudiado muchos procesos de templado y revenido. Tiene herramientas, muelas abrasivas y pulidoras, y hornos de recocido. El hierro se funde, se carboniza en acero, se extrae, se forja, se templa, se calienta al rojo vivo, se sumerge en el agua fría o en aceite para mejorar su fuerza, y se esmerila y pule con gran cuidado y paciencia. Una vez terminado este trabajo, muestra al asombrado herrero hojas de cuchillo valoradas en $2,000, cuando éste solo vio herraduras toscas valoradas en $10,000. El valor ha aumentado mucho gracias al proceso de refinamiento. Las hojas del cuchillo están muy bien, solo si no hay nada más que puedas hacer con ellas, dice otro artesano, a quien el cuchillero ha mostrado el triunfo de su arte. Pero no has sacado ni la mitad de lo que hay en esa barra de hierro. Yo veo un uso superior y mejor. He hecho un estudio del hierro. Sé lo que hay y lo que se puede hacer con él. Este artesano tiene un tacto más delicado, una percepción más fina, una mejor formación, un ideal más elevado y una determinación superior que le permiten mirar aún más lejos de las moléculas de la barra en bruto. Más allá de las herraduras, más allá de las hojas de cuchillo, y convertir el hierro en bruto en las más finas agujas de batista, cortados con exactitud microscópica. La producción de las puntas invisibles requiere un proceso más delicado, un grado de habilidad más fino que el que posee un cuchillero. El último obrero considera maravillosa esta hazaña y cree haber agotado las posibilidades del hierro, multiplicando así varias veces el valor del producto del cuchillero. Sin embargo, aquí hay otro mecánico muy hábil, con una mente más organizada, un tacto más delicado, más paciencia, más fuerza, una destreza superior y una mejor formación. Se desenvuelve con facilidad para realizar las herraduras, las hojas de cuchillo y las agujas, y vuelve el producto de su barra en finos resortes para relojes, donde los demás veían herraduras, cuchillas o agujas que solo valían unos cuantos miles de dólares. Él ve un producto que valía $100,000. Aparece un artista artesano superior, que nos dice que la barra en bruto aún no ha encontrado su máxima expresión, que posee la magia para realizar un milagro aún mayor en el hierro. Para él, incluso los muelles principales parecen toscos y mal hechos. Sabe que el hierro en bruto puede manipularse y conseguir una elasticidad que ni siquiera puede imaginar alguien con menos formación en metalurgia.
Sabe que si se pone suficiente cuidado en templar el acero, no será rígido, incisivo y meramente un metal pasivo, sino que estará lleno de sus nuevas cualidades que casi parecerá un instinto de vida. Con una visión casi clarividente, este artista artesano ve cómo cada proceso de fabricación de muelles puede llevarse más lejos, y cómo, en cada etapa de la fabricación, se puede alcanzar más perfección. Cómo la textura del metal puede ser tan refinada que incluso una fibra, un delgado hilo del mismo, puede hacer un trabajo maravilloso. Somete su barra a muchos procesos de refinamiento y templado fino, y triunfante, convierte su producto en espirales casi invisibles de delicados resortes para cabello. Después de infinitas fatigas y cansancio, ha hecho realidad su sueño. Ha elevado el valor de unos pocos dólares de hierro a $1.000.000, tal vez 40 veces el valor del mismo peso de oro. Otro trabajador, cuyos procesos son tan delicados, cuyo producto es tan poco conocido, incluso por el hombre educado promedio, que su oficio no es mencionado por diccionarios o enciclopedias, toma un solo fragmento de una de las barras de acero y desarrolla sus capacidades superiores con una precisión tan maravillosa, una finura de tacto tan etérea, que incluso los resortes comunes y los resortes para el cabello son vistos como burdos, toscos y baratos. Cuando termina su trabajo, te muestra algunos de los instrumentos minuciosamente dentados que utilizan los dentistas para extraer las ramas más finas de los nervios dentales, mientras que 1 kilo de oro, a grandes rasgos, vale unos $250. El mismo peso de estos delgados filamentos de acero con púas podría valer cientos de veces más. Otros expertos podrán seguir perfeccionando el producto, pero pasarán muchos días antes de que los mejores agoten las posibilidades de un metal que puede subdividirse hasta que sus partículas floten en el aire. Suena mágico, pero la magia es solo la que se consigue aplicando las destrezas más hogareñas, entrenando el ojo, la mano, la percepción, con esmero, trabajo duro, determinación y agallas. Si un metal que posee solo unas cuantas cualidades gruesas es capaz de aumentar su valor significativamente, mezclando cerebros con sus moléculas, ¿quién pondrá límites a las posibilidades de desarrollo de un ser humano? Ese maravilloso compuesto de fuerzas físicas, mentales, morales y espirituales. Mientras que en el desarrollo del hierro son posibles ciertos procesos, sobre la mente y el carácter pueden ejercerse 1000 influencias, mientras que el hierro es una masa inerte sobre la que solo actúan influencias externas. El ser humano es un conjunto de fuerzas que actúan y se contrarrestan, pero que pueden ser controladas y dirigidas por el yo superior, la personalidad dominante y real. La diferencia en el logro humano se debe solo en parte al material original. Es el ideal seguido y desplegado, el esfuerzo realizado, los procesos de educación y experiencia los que funden, martillan y moldean nuestra barra de vida en su desarrollo final. La vida cotidiana tiene contrapartidas de todas las torturas que sufre el hierro, y a través de ellas llega a su máxima expresión. Los golpes de la oposición, las luchas en medio de la necesidad y la aflicción, las dolorosas pruebas del desastre y el duelo, los aplastamientos de las circunstancias de hierro, los rechinidos de la preocupación y la ansiedad, la molienda de las dificultades constantes, los desaires que enfrían el entusiasmo, el cansancio de años de trabajo duro y monótono en la educación y la disciplina. Todo es necesario para el hombre que quiere alcanzar el éxito. El hierro, mediante esta manipulación, se fortalece, se refina,
se hace más elástico o más resistente, y se adapta al uso que cada artesano sueña. Si todos los golpes lo quebraran, si todos los hornos le quemaran la vida, si todos los rodillos lo pulverizaran, ¿de qué serviría? Tiene esa virtud, esas cualidades que lo resisten todo, que sacan provecho de cada prueba y triunfan al final. En el hierro las cualidades son, en su mayor parte, inherentes, pero en nosotros son en gran parte cuestiones de crecimiento, cultura y desarrollo, y todas están sujetas a la fuerza de voluntad. Así como cada artesano ve en el hierro en bruto un producto acabado y refinado, así debemos ver en nuestras vidas posibilidades gloriosas. Si solo vemos herraduras u hojas de cuchillo, todos nuestros esfuerzos y luchas nunca producirán resortes para el cabello. Debemos adaptarnos para alcanzar grandes objetivos. Debemos decidirnos a luchar, a soportar pruebas, a pagar el precio necesario, teniendo la seguridad de que el resultado nos recompensará por nuestro sufrimiento y esfuerzo. Aquellos que evitan el trabajo duro, la formación y el desafío son los que fracasan. Los perdedores, los débiles, los criminales. Del mismo modo que una barra se oxida y se pierde su valor, el carácter también se deteriora si no hay un esfuerzo constante por mejorarlo, por hacerlo más flexible y fortalecerlo. Es fácil seguir siendo una barra de hierro común, o en términos comparativos, convertirse en una simple herradura. Pero es difícil elevar el resultado de tu vida a valores más altos. Muchos de nosotros consideramos nuestros dones naturales como pobres, mezquinos e inadecuados, comparados con los de otros. Pero, si estamos dispuestos, con paciencia, trabajo, estudio y lucha, a martillar, extraer y refinar, a trabajar desde las toscas herraduras hasta las delicadas horquillas, podemos con infinita paciencia y persistencia elevar el valor de la materia prima. Así fue como Colón, el tejedor, Franklin, el oficial de imprenta, Esopo, el esclavo, Homero, el mendigo, Demóstenes, el hijo del cuchillero, Ben Jonson, el albañil, Cervantes, el soldado raso, y Hind, el pobre hijo del carretero, desarrollaron sus facultades hasta sobresalir por encima de los demás hombres. Hay muy poca diferencia entre el material con la que nacen 100 jóvenes promedio. Sin embargo, uno puede aumentar su valor 100, 500 o incluso 1000 veces sin mejores recursos que los demás, mientras que los otros 99 se preguntan por qué su material sigue siendo tan tosco y atribuirán su fracaso a la mala suerte. Mientras un muchacho se lamenta de su falta de oportunidades, de su carencia de medios para obtener una educación universitaria, y permanece en la ignorancia, otro con la mitad de sus posibilidades recoge una buena educación con el tiempo que otros muchachos desechan. Del mismo material, un hombre construye un palacio y otro una casucha. Del mismo trozo de mármol en bruto, un hombre crea un hermoso ángel que deleita a todo el que lo contempla, otro un monstruo que desalienta a todo el que lo ve. El éxito en mejorar tu vida depende en gran medida de ti y de tu dedicación a alcanzar tus metas. Si quieres llegar a ser una persona fuerte y valiente, debes estar dispuesto a pasar por difíciles desafíos, a ser empujado del fuego al agua fría y a ser moldeado por ellos, aceptando las dificultades como oportunidades para crecer. Por supuesto, es duro y doloroso, y se necesita mucha resistencia para someterse a los procesos que dan lugar al mejor producto. Pero, ¿preferirías seguir siendo una tosca barra de hierro o una herradura toda la vida? Superación personal a través de la oratoria. No importa si quieres ser un orador público o no.
Todo el mundo debería tener tal autocontrol que pueda levantarse en cualquier audiencia, no importa lo grande o formidable que sea, y expresar sus pensamientos con claridad y seguridad. Expresarse es la única manera de desarrollar el poder mental. Puede ser en la música, en un lienzo, a través de la oratoria, de la venta de bienes o escribir un libro, pero debe venir a través de la autoexpresión. La autoexpresión, en cualquiera de sus formas legítimas, tiende a sacar a relucir lo que hay en un hombre, su ingenio, su creatividad. Pero ninguna otra forma de autoexpresión desarrolla tanto a un hombre como hablar en público. Esto permite un rápido despliegue de todas las habilidades y capacidades de un individuo. Es dudoso que alguien pueda alcanzar el más alto nivel cultural sin estudiar el arte de la expresión, especialmente la expresión vocal en público. En todas las épocas se ha considerado la oratoria como la expresión más elevada del ser humano. Los jóvenes, no importa lo que pretendan ser, ya sean herreros o granjeros, comerciantes o médicos, deberían hacer de ella un estudio. Ninguna otra cosa sacará a relucir lo que hay en un hombre tan rápida y eficazmente como la perseverancia por dar lo mejor de sí mismo al hablar ante un público. Cuando uno se compromete a hablar sin preparación ante una audiencia, la fortaleza y la capacidad de todo hombre se ponen a prueba. El escritor tiene la ventaja de poder escribir cuando le apetece y sabe que puede quemar su manuscrito cada vez que sea necesario si no le gusta. Nadie lo mira. No tiene un público que critique cada frase, cada pensamiento. No tiene que subirse a la balanza del juicio de cada oyente para ser pesado, como se hace con el orador. Un hombre puede escribir desganado y como le plazca, usar mucho o poco de su ingenio o energía cuando le apetezca. Nadie le vigila. Su orgullo y vanidad no se ven afectados, y puede que nadie vea nunca lo que escribe. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de revisarlo. En la conversación no sentimos que dependa tanto de nuestras palabras. Solo unas pocas personas las oyen, y tal vez nadie vuelva a pensar en ellas. En la música, ya sea vocal o instrumental, lo que uno emite es parcialmente suyo. El resto es del compositor. Sin embargo, cualquiera que se considere culto debería aprender a pensar con la cabeza fría para poder levantarse en cualquier momento y expresarse con inteligencia. Las ocasiones para hablar poco van aumentando considerablemente. Muchas cuestiones que antes se resolvían en la oficina, ahora se discuten y resuelven en las cenas. También todo tipo de negocios. Nunca antes hubo tanta demanda de oratoria en las cenas como hoy. Conocemos a hombres que con trabajo duro y perseverancia se han elevado a muy buenas posiciones, y sin embargo no son capaces de mantenerse en pie frente a un público, ni siquiera para hacer algunos comentarios o para presentar una moción sin temblar como una hoja de álamo. Tuvieron muchas oportunidades cuando eran jóvenes, en la escuela, en los clubes de debate, para deshacerse de su timidez y adquirir soltura y facilidad para hablar en público. Pero siempre evitaron las oportunidades porque eran tímidos o porque pensaban que otra persona podía manejar mejor el debate que ellos. Hoy en día hay muchos hombres de negocios que darían mucho dinero por volverse atrás y mejorar las oportunidades que desperdiciaron en sus primeros años para aprender a pensar y hablar con conocimiento de causa. Ahora tienen dinero, tienen posición, pero no son nadie cuando se les pide que hablen en público. Por eso se ruborizan, balbucean una disculpa y se sientan. Hace algún tiempo me encontraba en una reunión pública cuando un hombre que ocupa un lugar muy alto en la comunidad, que es el más experto en su especialidad, fue llamado a dar su opinión sobre el asunto que se estaba considerando. Entonces se levantó, tembló, tartamudeó y apenas pudo decir bien una palabra.
Ni siquiera pudo dar una apariencia decente. Tenía poder y mucha experiencia, pero allí estaba, tan indefenso como un niño. Se sintió despreciable, mortificado, avergonzado y probablemente habría dado cualquier cosa por haberse entrenado a sí mismo desde muy temprano en la vida para decir con seguridad y claridad lo que sabía. En la misma reunión en la que este hombre fuerte, que gozaba del respeto y la confianza de todos los que le conocían, y que fracasó en su intento de dar su opinión sobre su importante asunto público en el que estaba bien informado, un hombre de negocios poco inteligente, de la misma ciudad, que no tenía ni la centésima parte de poder práctico del otro hombre en los asuntos a tratar, se levantó y pronunció un discurso brillante, y los extraños, sin duda, pensaron que él era el hombre más fuerte. Sencillamente, había aprendido la habilidad de expresarse sin temor y con claridad, encontrándose el otro hombre en una tremenda desventaja. Un joven muy brillante de Nueva York, que ascendió a un puesto de gran responsabilidad en muy poco tiempo, me dice que se ha sorprendido en varias ocasiones cuando le han llamado para hablar en banquetes o en otras ocasiones públicas, por los nuevos descubrimientos que ha hecho de sí mismo de un poder que nunca pensó que tenía. Y ahora lamenta más que nada haber dejado pasar tantas oportunidades de darse a conocer en el pasado. El esfuerzo por expresar las propias ideas de una manera clara, concisa y reveladora tiende a hacer que el lenguaje cotidiano sea más directo y mejora la dicción en general. De esta y otras maneras, la oratoria desarrolla la fuerza mental y el carácter. Esto explica la rapidez con la que un joven se desarrolla en la escuela o en la universidad cuando empieza a participar en debates públicos o en clubes de debate. Todo hombre, dice Lord Chesterfield, puede elegir buenas palabras y hablar correctamente. Puede tener gracia en sus movimientos y gestos, y puede ser un orador muy agradable si pone todo de sí y se esfuerza. Es cuestión de esmero y preparación. Todo consiste en aprender lo que se desea saber. La cultura vocal, los modales y la preparación mental deben ser cuidadosamente entrenados. Nada cansará más rápidamente al público que la monotonía. Por ello debe haber variedad, ya que la mente humana se cansa con rapidez. Esto es especialmente cierto en el caso de un tono de voz monótono. Es un gran arte poder subir y bajar la voz con decadencias dulces y fluidas que agraden al oído. Gladstone dijo: 99 de cada 100 hombres nunca superan la mediocridad, porque el entrenamiento de la voz se descuida por completo y no se considera importante. Se decía que cierto duque de Devonshire era el único estadista inglés que dormía la siesta mientras pronunciaba su discurso. Era un estupendo genio para la oratoria carente de interés, emitía un monótono zumbido y hacía pausas de vez en cuando, como si se refrescara con el sueño. Al pensar delante de un público, uno debe hacerlo con rapidez, vigor y eficacia, y al mismo tiempo debe hablar con una voz bien modulada, con una expresión facial y corporal y unos gestos adecuados. Esto requiere práctica en los primeros años de vida. En la juventud, el aspirante orador debe procurar una buena salud, ya que el entusiasmo, la convicción y la fuerza de voluntad se ven afectados en gran medida por la condición física. También hay que cultivar la postura corporal y tener buenos hábitos. ¿Cuál habría sido el resultado de la respuesta de Webster a Hayne, el mayor esfuerzo oratorio jamás realizado en este continente, si se hubiera sentado en el Senado y puesto los pies sobre su escritorio? Pensemos en una cantante como nórdica, intentando electrizar a un público tumbado en un sofá. Una preparación temprana para hablar con eficacia hará que uno se asegure un buen vocabulario mediante una buena lectura y un buen diccionario. Por eso hay que conocer las palabras. Ningún grupo de personas,
es sometido a una prueba tan difícil para revelar sus habilidades como los oradores públicos. Ningún otro profesional corre el riesgo de revelar sus debilidades o ser objeto de risa en público como ellos. Hablar en público es un poderoso instrumento de crecimiento personal, excepto para aquellos que no tienen sensibilidad o al que no le importa lo que los demás piensen de él. Ninguna otra cosa revela tan a fondo las debilidades de un hombre o muestra sus limitaciones de pensamiento, su poca facilidad de palabra, su escaso vocabulario. Ninguna otra cosa es un indicador significativo del carácter y el nivel de lectura de uno, como el cuidado o descuido de su observación. Es importante ser conciso y directo en tus declaraciones. Aprende a parar cuando hayas terminado. No prolongues la conversación o el argumento después de haber expuesto tu punto de vista. Lo único que consigues es debilitar tu caso y predisponer a la gente en tu contra por tu falta de tacto o buen juicio. No neutralices toda la buena impresión que has causado hablando sin parar mucho después de haber expuesto tu punto de vista. El intento de convertirse en un buen orador público es una excelente oportunidad para despertar todas las facultades mentales. La sensación de poder que proviene de mantener la atención, causar emociones o convencer a una audiencia, da confianza en sí mismo, seguridad, despierta la ambición y tiende a hacer que uno sea más eficaz en todos los aspectos de su vida. El carácter, el conocimiento, el juicio de sus opiniones, todas las cosas que hacen de uno lo que es, se muestran claramente. Cada facultad mental se acelera, cada poder de pensamiento y expresión se estimula. Los pensamientos se apresuran a expresarse, las palabras a ser elegidas. El orador recurre a todas sus reservas de educación, de experiencia, de habilidad natural o adquirida, y concentra todas sus fuerzas por tener la aprobación y el aplauso del público. Un esfuerzo así afecta a toda la persona. Frunce el ceño, hace brillar los ojos, ruboriza las mejillas y hace que la sangre corra con más fuerza por las venas. Se despiertan impulsos dormidos, se reavivan recuerdos olvidados. La imaginación se acelera para ver figuras y comparaciones que no llegarían a la mente en calma. El despertar forzado de toda la personalidad tiene efectos que van mucho más allá de los beneficios que brinda la oratoria. El esfuerzo por reunir todas las reservas de uno de manera lógica y ordenada, por poner en primer plano todo el poder que uno posee, deja estas reservas permanentes y más al alcance de la mano. El club de debate es el vivero de los oradores. No importa lo lejos que tengas que ir para asistir a él, o lo difícil que sea conseguir tiempo. El entrenamiento que obtendrás gracias a él es el punto de inflexión. Lincoln, Wilson, Webster, Shute y Patrick Henry se formaron en la antigua sociedad de debate. No pienses que porque no sepas nada de derecho parlamentario, no debes aceptar la presidencia de tu club de debate. Este es el lugar idóneo para aprender, y cuando hayas aceptado el cargo, podrás aprender las reglas, y lo más probable es que nunca las conozcas hasta que te veas empujado a la presidencia, donde estarás obligado a dictar sentencias. Apúntate a tantas organizaciones juveniles, sobre todo de superación personal, como puedas, y oblígate a hablar cada vez que tengas ocasión. Si no se te presenta, hazlo. Ponte en pie de un salto y di algo sobre cada cuestión que se someta al debate. No temas levantarte para presentar una moción, secundarla o dar tu opinión al respecto. No esperes a estar mejor preparado. Nunca lo estarás. Cada vez que te pongas de pie aumentará tu confianza, y después de un tiempo, formarás el hábito de hablar hasta que te resulte tan fácil como cualquier otra cosa. Y no hay nada que desarrolle a los jóvenes tan rápida y eficazmente como los clubes de debate y las discusiones de todo tipo.
Un gran número de nuestros hombres públicos han debido su avance más a las anticuadas sociedades de debate que a cualquier otra cosa. Aquí se descubrieron, aprendieron a confiar en sí mismos, a ser autosuficientes. Aquí aprendieron a no tener miedo y a expresar sus opiniones con fuerza e independencia. No hay nada que llame más la atención de un joven que la lucha de un debate por mantenerse firme. Es un ejercicio fuerte y vigoroso para la mente, como la lucha libre lo es para el cuerpo. No te quedes atrás en el asiento trasero. Ve delante. No tengas miedo de mostrarte. Eso de encogerse en un rincón, perderse de vista y evitar debatir es fatal para la confianza en uno mismo. Es tan fácil y tentador, especialmente para los jóvenes en la escuela o en la universidad, evitar los debates públicos o hablar, con el argumento de que no están lo suficientemente bien preparados en la actualidad. Prefieren esperar hasta mejorar su gramática, aumentar su conocimiento de historia y literatura, y desarrollar su cultura y seguridad en sí mismos. La forma de adquirir gracia, soltura, seguridad y madurez para no sentirse molesto en las reuniones públicas es a través de la experiencia. Hazlo tantas veces que se convierte en algo natural para ti. Si te invitan a hablar, por mucho que te resistas, por tímido que seas, decídete a no dejar escapar esta oportunidad de engrandecerte. Conocemos a un joven que tiene una gran habilidad natural para hablar en público, y sin embargo es tan tímido que siempre se resiste a aceptar invitaciones para hablar en banquetes o en público porque dice no tener suficiente experiencia. Le falta confianza en sí mismo. Es tan orgulloso y tiene tanto miedo de cometer algún desliz que lo mortifique, que ha esperado tanto tiempo que ahora está desanimado y piensa que nunca será capaz de hacer nada en público. Daría cualquier cosa en el mundo por haber aceptado todas las invitaciones que le han hecho, porque entonces se habría beneficiado de la experiencia. Habría sido 1000 veces mejor para él cometer un error, o incluso haber fracasado por completo unas cuantas veces, que haber perdido las decenas de oportunidades que sin duda habrían hecho de él un buen orador público. Lo que técnicamente se denomina como miedo escénico es muy común. Un universitario recitó un discurso a los padres conscriptos. Su profesor le preguntó: ¿Así lo habría dicho César? Sí, respondió. Eso en el caso de que César hubiera estado medio muerto de miedo y nervioso como un gato. Una persona inexperta se siente abrumada por la timidez al saber que está bajo la mirada de todos en su audiencia, quienes evalúan su presencia en el auditorio, juzgan su valor y deciden si cumple o no con sus expectativas. Algunos son eminentemente sensibles y temen tanto a que los miren que no se atreven a abrir la boca, ni siquiera cuando se discute una cuestión que le interesa profundamente y sobre la que tienen opiniones firmes. En clubes de debate, reuniones de sociedades literarias o encuentros de cualquier tipo, permanecen mudos, anhelando hablar pero temiendo hacerlo. El sonido de sus propias voces, si se pusieran de pie para hacer una moción o hablar en una reunión pública, los paralizaría. La mera idea de hacerse valer, de exponer sus puntos de vista u opiniones sobre cualquier tema como dignos de atención, o tan valiosos como los de sus compañeros, les hace avergonzarse y retraerse más en sí mismos. Sin embargo, a menudo esta timidez no se debe tanto al miedo al público, sino al temor a no poder expresar adecuadamente sus pensamientos. Lo más difícil de superar para el orador público es la conciencia de sí mismo. Esos ojos que le atraviesan, que le miden, que le critican, no son muy difíciles de sacar de la conciencia. Sin embargo, ningún orador puede causar una gran impresión hasta que se deshace de sí mismo, hasta que puede aniquilar absolutamente su conciencia, hasta que se olvide de sí mismo en su discurso, mientras se pregunte qué tipo de impresión está causando, qué piensa la gente de él,
su poder se verá mermado y su discurso será mecánico. Incluso un fracaso parcial en el estrado tiene buenos resultados, pues a menudo despierta una determinación de conquista para la próxima vez, que nunca se abandona. Los heroicos esfuerzos de Demóstenes y el «llegará el momento en que me escuchen» de Disraeli son ejemplos históricos. No es el discurso, sino el hombre que está detrás del discurso el que se abre camino hacia el frente. Un hombre tiene peso porque él mismo es la encarnación del poder. Él mismo está convencido de lo que dice. No hay nada negativo, dudoso o incierto en su naturaleza. No solo sabe una cosa, sino que es consciente de que la sabe. Su opinión lleva consigo todo el peso de su ser. Todo hombre da su consentimiento a su juicio. Él mismo está en su convicción, en su acto. Uno de los oradores más fascinantes que he escuchado nunca, un hombre para el que la gente recorría largas distancias y permanecía de pie durante horas para conseguir entrar en la sala donde hablaba, nunca pudo ganarse la confianza de su público porque carecía de carácter. A la gente le gustaba dejarse llevar por su elocuencia. Había un gran encanto en la decadencia de sus frases perfectas, pero, de algún modo, no podían creer lo que decía. El orador debe ser sincero. El público es muy rápido para darse cuenta de las farsas. Si el público ve barro en el fondo de tus ojos, que no eres sincero, que estás fingiendo, no te tendrá en cuenta. No basta con decir una cosa agradable, una cosa interesante. El orador debe ser capaz de convencer, y para convencer a los demás, debe tener convicciones fuertes. Los grandes discursos se han convertido en los faros de la historia. Los que están preparados adquieren una influencia mundial cuando llega la ocasión propicia. Muy pocas personas alcanzan sus mayores posibilidades o conocen todo su poder a menos que se enfrenten a una gran ocasión. Nos asombramos tanto como los demás cuando, en alguna gran emergencia, nos superamos a nosotros mismos. De alguna manera, el poder que está detrás de nosotros en el silencio, en las profundidades de nuestra naturaleza, viene en nuestro auxilio. Intensifica nuestras facultades 1000 veces y nos permite hacer cosas que antes creíamos imposibles. Sería difícil estimar el gran papel que el ejercicio práctico de la oratoria puede desempeñar en la vida de la persona. Las grandes ocasiones, para cuando las naciones han estado en peligro, han desarrollado y sacado a relucir a algunos de los más grandes oradores del mundo. Cicerón, Mirabeau, Patrick Henry, Webster y John Bright podrían ser testigos de este hecho. La ocasión tuvo mucho que ver con el mejor discurso pronunciado en el Senado de Estados Unidos. La respuesta de Webster a Hayne. Webster no tuvo tiempo para prepararse de inmediato, pero la ocasión sacó a relucir todas las reservas de este gigante, y se elevó tanto por encima de su oponente que Hayne parecía un pigmeo en comparación. La pluma ha descubierto a muchos genios, pero el proceso es más lento y menos eficaz que la gran ocasión que descubre al orador. Cada crisis saca a relucir una habilidad no desarrollada y tal vez hasta inesperada. Ningún orador vivo fue lo bastante grande como para transmitir a una sala vacía, a unos asientos vacíos, el mismo poder, la misma fuerza y el mismo magnetismo que podía transmitir a un público capaz de sentirse atraído por su tema. En la presencia del público reside una fascinación, un magnetismo indefinible que estimula todas las facultades mentales y actúa como tónico y vitalizador. Un hombre puede decir ante un auditorio lo que podría decir antes de subir al estrado. Del mismo modo que a menudo podemos decir a un amigo en una animada conversación cosas que no podríamos decir cuando estamos solos. Como cuando se unen dos sustancias químicas. De la combinación se forma una nueva sustancia
que no existía en ninguna de las dos por separado. Él siente surgir a través de su cerebro la fuerza combinada de su público, que él llama inspiración, un poderoso poder que no existía en su propia personalidad. Los actores nos dicen que hay una inspiración indescriptible que proviene de la orquesta, de las candilejas, del público, que es imposible sentir en un frío ensayo mecánico. Hay algo en un gran mar de rostros expectantes que despierta la ambición y despierta la reserva de poder que nunca se puede sentir si no es ante el público. El poder estaba ahí igual que antes, pero no se despertaba. El orador tiene el control total sobre el público para hacer lo que quiera. Ríen o lloran a su antojo, se levantan y se desploman a su voluntad, hasta que él los libera del hechizo mágico. ¿Qué es la oratoria sino agitar la sangre de todos los oyentes, despertar de tal modo sus emociones que no puedan controlar ni un momento más sus acciones? Sus palabras son leyes. Puede decirse de los estadistas cuyas oraciones influyen en el mundo. ¿Qué arte es mayor que el de cambiar la mente de los hombres? Wendell Phillips jugó tanto con las emociones, cambió tanto las convicciones de los sureños que le odiaban, pero que tenían curiosidad por escuchar su oratoria, que, en el momento, casi les convenció de que estaban equivocados. Le he visto cuando me parecía que su poder parecía divino. Con la facilidad de un maestro, convencía a su audiencia. Algunos de los que le odiaban en la época de la esclavitud estaban allí y no pudieron resistirse a aclamarle. Él deformó su propio juicio y por un tiempo les quitó sus prejuicios. Cuando James Russell Lowell y Wetmore Story eran estudiantes, se fueron a Faneuil Hall a escuchar a Webster. Querían abucharle por su permanencia en el gabinete de Tyler. Sería fácil, razonaron, conseguir que las 3,000 personas se unieran a ellos. Cuando empezó, Lowell y Story se quedaron impresionados por su oratoria y su presencia, transformando su desprecio en admiración y aprobación. Nos hizo vislumbrar el santo de los santos, dijo otro estudiante al relatar su experiencia al escuchar a un gran predicador. ¿No es la oratoria un bello arte? El manantial de la elocuencia, cuando brota como el agua misma de la vida, sacia la sed de miriadas de hombres, como la roca herida del desierto que reaviva la vida de los vagabundos del desierto. La continuación a este audiolibro es La importancia de las virtudes y valores. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.